Listo. La clase pasada nos habíamos quedado aquí, en las operaciones con grafos. Es muy parecido a las operaciones con árboles, si se dan cuenta, pero con la teoría de los grafos. Todas estas diapositivas están cargadas en la plataforma por si las quieren revisar, si hay algún concepto que no entienden. Toma la información del libro de Joyanes que ya tienen y complemento con otras fuentes para darles toda la información sintetizada y que no sea tan engorroso aprenderse estos temas. Lo que hoy les voy a mostrar de manera muy rápida y les voy a dejar una actividad para que la trabajen es la representación de un grafo por medio de una matriz de adyacencia. Miren. Entonces, ustedes ya saben manipular matrices y vectores en Java. Para que ustedes puedan representar la conexión de un grafo como este, hay una representación llamada matriz de adyacencia, que lo que hace es mostrar pares de filas y columnas. Bueno, tal vez no pares, pero sí eh, una matriz simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Una matriz que, dependiendo de los nodos que tenga aquí, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Como tengo yo 5 nodos, entonces quiere decir que voy a tener 5 filas, digo 5 columnas y 5 filas. Es una matriz simétrica, una matriz cuadrada, pues. Entonces, en donde lo que va a incluir dentro de la matriz no va a ser el número del vértice, sino va a incluir si hay alguna, ¿cómo se le dice? Si hay ah, alguna relación entre esos vértices. Miren, por ejemplo, déjenme borrar acá. Entonces, yo digo que aquí, esta primera columna va a ser enfocada al vértice D. Esta va a ser enfocada al vértice F. Lo voy a ir copiando. Dame un poquito de tiempo para que quede bien. Ajá. Ahí está. Y luego aquí también en las filas tengo D, F, K, L y R. Ahí está. Así. Entonces, como les digo, a mí me dan una lista de vértices, pero para que esto funcione me tienen que decir cuál es el orden. ¿Cuál es el vértice? 1, 2, el 3, el 4 y el 5. En este caso son 5 vértices. Ustedes saben perfectamente que al hablar de vectores y matrices, pues tenemos que utilizar una representación de la posición. La posición va a ser al número del vértice menos 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las estructuras de datos comienzan normalmente no en 1, sino en 0. Entonces, sería que tenemos una matriz de 5 por 5, pero las posiciones van a ir del 1 al 4 de manera horizontal, y también las filas van a ser del 0 al 4 a nivel horizontal, digo, a nivel vertical. Entonces, así es como yo representaría la matriz. ¿Por qué hay ceros y unos? No es porque haya código binario ahí, no. Lo que pasa es que los ceros indican que no hay una relación, es decir, no existe un arco. Por ejemplo, aquí tenemos D y D en la primera fila y en la primera columna. Si D y D, o sea, la relación entre D y D fuera así, existiera esto, que les digo, no es común y normalmente no lo van a encontrar, pero si yo tuviera esta relación, aquí debería de poner un 1, porque entonces me indica que hay un arco que existe en esa parte. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en la fila aquí en D, de D a F, marca un 1 y lo pone en F.
¿Por qué? Porque aquí sí hay un arco que los une, lo cual hace que estos dos vértices sean adyacentes. Y también ay, déjenme ver dónde está. Borrar. ¿Ah? Sí, y también aquí de D a F muestra ese mismo 1. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesa es saber, mediante una matriz de adyacencia, cuáles son los arcos que se representan en mi grafo. Eso es lo único que guardo yo. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a ver el LF, aquí, este de acá, LF y LK. Vamos a ver dónde está la fila de L. Aquí está L. Y dice que hay un arco que comunica L con K y otro con F. Si yo veo L y F y LK, aquí hay un indicador. Ay, es que creo que lo tapé mucho. Ahí está. Aquí hay un indicador que existe una relación entre esos dos. ¿Sí? Y si yo lo viera desde otra perspectiva como F a L, también aquí está la misma, o la columna K a L, también ahí está la misma, ¿cómo se le llama? La misma relación, ahí está representada. Entonces quiere decir que los unos indican la presencia de un arco y los ceros indican la ausencia de arcos. Entonces, de esa manera nosotros en Java podemos programarlo. Les digo, hay otra representación mucho más sencilla, pero con otro objetivo que es la lista de adyacencia, que básicamente es una lista enlazada que hace la misma función. Pero en este caso estamos hablando de una matriz donde se colocan todas las presencias de arcos. ¿Hasta ahí hay alguna duda con eso? Sí, profe. A ver, dime. ¿Hay algún problema si tomamos de diferentes, cómo le diré? Es que ya ves que, digamos, en la LF, si tomamos ¿cómo le diré? Como en primer lugar la L a F y la flecha está señalada de L a F. O sea, esa es una posición que está correcta. Pero si la tomamos de F a L, ¿también estaría correcta? Lo que pasa es que primero te guías en la Sí, fila. en la fila. O sea, tú te Ok. guías en la fila y dices L, por ejemplo, en este caso L, tiene relación o existe un arco con F y con K, sí, y por eso marca los unos aquí y aquí. Pero tú te guías primero desde la fila F, desde la fila, ¿sí? Y ya después, por medio de la columna, buscas si tienes un arco. Por ejemplo, en la fila F, aquí, en esta de acá, en la fila que representa tu vértice F, aquí dice que F tiene una relación con el vértice D, que es el primero, y por eso ahí, en esa columna, marca un 1. Pero si tú estás en F y quieres ver si tiene un arco con el mismo F, ahí te pone un 0, porque no tiene una relación así, no tiene un arco. Y luego, por ejemplo, en K, F tiene una relación con K. A ver. Pues sí, de hecho tiene una bidireccional, ¿te das cuenta? Tiene como ahí una curvita que tiene de ambas direcciones. Okay. Entonces, por eso se pone un 1 ahí. F tiene una relación con L y con R al final. No tiene, o sea, porque no va de F a al lugar. Este es un un grafo dirigido, acuérdense. El grafo dirigido me indica hacia dónde tiene que ir, cuál es la dirección de. Ok, ya. Entonces, si la flecha estuviera señalando hacia L, entonces sería FL, de la fila F a la columna L. Sí, sí, Ok, exacto. Si por ejemplo aquí
F tuviera dirección con L acá, entonces voy a F, a la fila F, y veo que en la parte de L, la conexión, aquí debería de poner el 1. Sí, Eso, ok. ¿hasta ahí todo bien? Sí, está bien. Está bastante sencillo, ¿no? O sea, no tiene mucha ciencia detrás, pero la verdad es que sí ayuda bastante. Yo sé que igual puede ser un poquito confuso, y se va a poner más confuso en Java cuando lo vean, porque el código que les tengo preparado está un poquito más avanzado. Lo que hace el código de Java que les tengo preparado para su ejercicio es un código Java muy reducido, que es llevado, o sea, utiliza la misma forma de escritura de Java, obviamente porque es Java, pero está más optimizado. Cosas que pueden hacerse en 6 líneas, las hace solo en una. Y entonces lo preferí dejar así porque quiero que vean una forma de optimizar su código en Java. Y va a confundir, eso es normal, pero está hecho el ejercicio para que ustedes entren, lo descarguen y empiecen a jugar con ese ejercicio. Y lo deshagan, pues, o sea, lo destruyen y lo rearmen. Esa es la idea del ejercicio que les voy a dejar, pero bueno, ahorita lo vamos a borrar todo aquí. Bueno, vamos a pasar. Entonces, aquí les dejo toda la información. Como les digo, pueden ver cómo es que funciona la matriz de adyacencia. En este caso es para un grafo dirigido. Vamos a ver en el caso de un grafo no dirigido. En este caso, ¿se acuerdan que antes, cuando representábamos las aristas o los arcos, nada más describiéndolos con el ejercicio que les había dejado, teníamos que anotar, por ejemplo, que hay un arco de 3 a 2 y de 2 a 3. Se tenía que anotar doble. Pues va a ser lo mismo en este caso. A ver, déjenme ver cómo está este orden primero, porque aquí no viene, por ejemplo, el vértice 3 y así no dice. Déjenme ver cómo está. A ver, de 3 a 2. Sí, pues a ver. Aquí hay uno. Bueno, este es uno. Pues a ver, vamos a ver si así está, porque esto no quedó muy claro. Supongo que en este orden debe de estar. Oye, vamos a ver. A ver, el 5 va con 1, sí. El 5 va con 3, sí. Ahí está, sí. Ahí está bien, está en el orden correcto. Ajá. A ver, permítanme, déjenme anotarlo, porque justo ahora que necesito no tengo mouse. Ajá. Entonces vamos a poner aquí de mientras nada más el número de los vértices. Tenemos vértice 1, 2, 3, 4, 5. Pero este es un grafo no dirigido. Es decir, no indica la dirección en la que debe de viajar. Entonces, en este caso hay que anotar las relaciones o los arcos de ida y de vuelta en la matriz de adyacencia, por ejemplo. Vamos a ver el vértice 4 aquí. El vértice 4 tiene comunicación. Aquí podemos ver el grafo pues, de manera gráfica. Tiene relación con 3 y con 1. Son sus únicas relaciones. Bueno, entonces, aquí está con 1 y con 3. Pero también 3 y 1, es decir, aquí 3 y 1, aquí, tienen relación con 4. Vamos a ver, aquí está 4, aquí está, ahí. Y 3, aquí está también con 4. ¿Sale? O sea, se anotan en ambas vías, cosa que no pasa en un grafo dirigido. En un grafo dirigido solo anotas hacia dónde va la flecha. ¿Sale? ¿Alguna duda en este? No, ya que se ponen de ambas. Pero siempre se guían por la fila. Por la fila. Sí. ¿Sí?
Seguían por la fila y ya dicen, bueno, la fila, por ejemplo, aquí 3, que es esta. La fila 3 tiene relación con 4 y con 2. Y con 5. Entonces tiene, aquí está 2, 4 y 5. Hay arco. Simplemente eso. Ahorita van a ver, entonces, para qué sirve y cómo se programa. Vamos a ver el último caso. ¿Se acuerdan que les comentaba que existe algo llamado factor de peso? El factor de peso indica un valor que hay de vértice a vértice. Es decir, por ejemplo, aquí marca, en lugar de que los vértices sean números o letras, aquí dice que son ciudades. Y el factor de peso en este caso van a ser, pues, no sé, como supongamos, días para llegar de punto A punto B, ¿no? O mejor dicho, horas de traslado. Puede ser, por ejemplo, si estamos hablando de un mapa, podría ser la distancia en kilómetros, podría ser, en este caso, podríamos decir que es el tiempo de llegada de, por ejemplo, de Barcelona a Cartagena serían 3 horas, ¿no? Porque de aquí para acá se hace 3 horas. Entonces, el factor de peso, como les comentaba en las clases anteriores, es simplemente un número, una medición, un valor de medición que me permite saber el valor de un lugar de punto A, aquí este sería punto a punto B. Entonces, en este caso es 3. Sucede lo mismo. En este caso, pues el grafo es dirigido, pero como tiene factores de peso, también se le considera un grafo valorado. Entonces, es exactamente lo mismo, simplemente que en la matriz de adyacencia ya no se convierte en una matriz de adyacencia que busca tener los arcos. Aquí anteriormente, a ver si puedo regresar. Chihuahua, a ver si, aquí muestra los arcos. Los arcos en esta matriz son igual a tal, a todos estos. Pero en el caso de de un grafo con factores de peso, entonces la matriz ya no, la importancia ya no son si hay arcos o no, ya es los valores de peso. Entonces la matriz de adyacencia se convierte en una matriz de pesos. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, este es el orden. Aquí 1, 2, hay 3, Murcia es 4 y Reus, nunca había escuchado eso, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, este ejercicio, bueno, este ejemplo, viene en el libro. Normalmente estas imágenes las saco del libro y ya se las explico. Entonces, aquí sería igual así, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces, si decimos que, por ejemplo, del vértice 1, que vendría siendo este, Alicante. Alicante, al vértice número, ¿qué? 4, que es este, hay un 5, porque ese es el factor de peso. Entonces, si se dan cuenta, ¿dónde está? Del 1 al 5. Sí, pero de hecho creo que está en otra posición. Sí. Lo toma como 3. Sí. A menos de que este sea 3, a menos de que este sea 3, este 4. Es que ese es el detalle. Bueno, aquí pues puede estar el error de Posición. orden, pero lo importante es que se den cuenta que en lugar de colocar los unos cuando hay arcos, o sea, 0 siempre va a tener, pero en lugar de colocar unos cuando hay arcos, coloca el factor de peso. Por ejemplo, en este caso, que aquí tenemos el 1, no quiere decir que aquí hay una excepción, ¿no? Lo que pasa es que de esta ciudad a esta ciudad hay un factor de peso de 1. Entonces, ese 1 es el que se nota aquí. Es simplemente eso. Tal vez no sé, esto tal vez esté al revés o algo así. Pero bueno, sería cosa nada más de ver cuáles son los valores de filas y columnas.
Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único que se cambia es el factor de peso que se coloca en la matriz. Ahora, vamos a ver entonces cómo es que se programa en Java. Yo tengo aquí ya un ejercicio completo, optimizado, para que ustedes lo vean. De hecho, aquí en la página que he estado trabajando, vamos a poner esto acá. Aquí lo tienen ustedes. Yo voy a copiar este, por si alguien lo quiere descargar y de una vez verlo. Déjenme ver el chat. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver el chat. Ajá. Ahí se los pongo en el chat. También se los voy a poner en el grupo de Facebook. Ese ejercicio de ahí es para que ustedes practiquen. Vamos a ver lo que tiene. Tiene 3 clases. La clase principal donde está el método main, una clase llamada grafomatriz y una clase llamada vértice. Vamos a empezar aquí por vértice. Pero ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Ustedes saben perfectamente que los ejercicios de práctica, las actividades, yo no les doy valor, porque a mí nada me sirve que me entreguen un ejercicio que pueden consultar y copiarlo y hacerlo, ¿sí? A mí de eso no me sirve nada. Lo que sí me sirve es que ustedes lo intenten hacer y en un documento plasmen lo que entendieron, su proceso de desarrollo y lo que estuvieron haciendo. Y eso es, si juntan todos sus ejercicios y todo lo que aprendieron, como ya les dije, lo incluyen en un documento que es la evidencia 3. Eso sí tiene valor. Su aprendizaje es el que tiene valor, no la realización de los ejercicios. ¿Sale? Para que no se me vayan a confundir. Este ejercicio se los dejo para que lo practiquen. Lo que tienen que hacer es generar en la clase main, bueno, no en la clase main, en la clase donde está el método main, un menú de opciones para poder controlar las operaciones de grafos que tiene ese ejercicio. Ya tiene métodos cargados, si se dan cuenta, ya tiene valores cargados. Ahorita les voy a explicar cómo es que funciona. Y ustedes lo que tienen que hacer es entonces llegar aquí a la clase main, programar un menú de opciones para empezar a meter vértices, empezar a crear arcos y que su matriz de adyacencia empiece a tener la información cargada. ¿Va? A ver, vamos a empezar por esta clase vértice. Esta clase vértice es importante porque de aquí se basa la creación y la comprobación de los vértices. A ver, lo primero que tenemos son 2 atributos, uno llamado nombre y otro llamado número de vértice. El nombre va a servir como un indicador, como un identificador, pues a final de cuentas un nombre. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya no tengo las matrices, pero acuérdense que las matrices pueden tener nombres como letras, pueden tener nombres como números, o pueden tener nombres como cadenas de texto en general, como nombres de ciudades, o elementos que ustedes quieran relacionar. De hecho, el ejercicio que les dejé aquí, que es este mismo, se basa en integrar elementos que ustedes quieran representar en este grafo, ¿sí? Ustedes eligen lo que ustedes le van a meter, pero lo importante es indicarle el nombre de ese vértice. Y también tiene un número de vértice para que de esa manera pueda ser indicado en la matriz, bueno, no en la matriz, que pueda también ser un indicador, un identificador, pero ya no para que se muestre el nombre del vértice, sino para control interno. Entonces, estos dos son los atributos que vamos a necesitar. Hay un constructor, de hecho es el único constructor que va a recibir una cadena de texto. Va a recibir el nombre del vértice y si se dan cuenta, lo incluye de este lado. Dice, nombre es igual a X. Entonces, aquí, al momento de crear un vértice, se le tiene que dar el nombre. El número de vértices siempre va a ser igual a -1, hasta ahorita. Luego existe un método que devuelve el nombre del vértice. Este está sencillo, solamente devuelve el nombre del vértice. Existe un método de tipo booleano que se llama equals, que lo que hace es recibir otro vértice. ¿Por qué? En este caso, lo que vamos a hacer es comparar. Va a devolver
un true o va a devolver el false cuando compare los nombres. Tengan en cuenta que nombre es un atributo que es de string, y string es una clase. Por lo tanto, si usted da el nombre, punto, algo, todos estos métodos que ven aquí provienen de la clase string. Uno de esos métodos es equals. Equals lo que hace es comparar la cadena de texto, y lo que recibe por parámetro va a ser el nombre del otro vértice que le manden. Es decir, nosotros tenemos este método para que un vértice compare el nombre con otro vértice y de esa manera identificar si es el mismo. Si es el mismo, devuelve true, y si no, devuelve false. Es lo que hace este método. Estos dos métodos que ya tenemos aquí son muy importantes. Luego aquí tenemos la asignación del vértice. Aquí se le va a establecer el número de vértice que le corresponde. Ya no va a tener un valor por defecto -1, sino ahora va a tener un valor específico que se le va a indicar. Por ejemplo, déjenme crear aquí, vamos a tomar un ejercicio. Okay. A ver si me sale. Vamos a crear una matriz de 3×3. Porque ese es el ejercicio que voy a querer que hagan. Aquí. Ajá. Aquí, así. Listo. Entonces, esta sería la matriz de adyacencia. No es una matriz de pesos, es una matriz de adyacencia, porque ahorita no me estoy encargando de ver un grafo con pesos. Entonces, aquí está. Si yo creo un vértice más adelante y le indico cuál va a ser el número, entonces ya voy a saber a través de la matriz, pues cuál le corresponde, ¿no? Yo voy a saber si está aquí en medio, si está a la derecha, si está a la izquierda, en el caso de las columnas, y también al mismo tiempo voy a saber si está en la fila del medio, en la fila de abajo, en la fila de arriba. Precisamente para eso me sirve la asignación de este vértice. Y por último, lo que va a devolver son las características del vértice. Aquí es como una impresión en pantalla que ustedes van a utilizar. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto es la clase vértice. Luego está la clase grafo. La clase grafo o grafo matriz tiene 3 atributos. Primero, tiene en general el número total de vértices. En este caso, pues como el programa cuando inicia, arranca, va a tener 0. De hecho, aquí pueden ver que en el constructor le da un valor 0. Luego hay un arreglo o un vector de vértices. Y este vector de vértices o este arreglo de vértices a mí me sirve como un auxiliar, una manera de ayudarme para poder implementar los unos de la presencia de arcos en la matriz. Pero esto realmente, este único, ¿cómo se le llama? Vector, nunca lo voy a incluir dentro de la matriz. La matriz es independiente, solamente la matriz va a tener unos en el momento que yo creo un arco, pero este vértice a mí me sirve como un auxiliar, ahorita lo van a ver. Y por último tengo la matriz de adyacencia, aquí está, es de tipo entero, puede ser también de tipo byte, pero bueno, lo voy a dejar como entero. Aquí tenemos un constructor, el único que tenemos por lo pronto, que lo que hace es recibir un número entero, que es el número máximo. Tengan en cuenta que yo no puedo estar cambiando nada más porque sí mi número de espacios. Yo tengo que delimitar al momento de construir un grafo el número de filas y columnas que va a tener mi matriz de adyacencia. Entonces, en ese momento yo recibo el número máximo y digo que mi matriz de adyacencia va a ser una nueva matriz de mx por mx, o sea, del número máximo por el número máximo. Si yo le mando aquí un 3, me va a crear automáticamente la estructura, la matriz que les creé yo a la izquierda. Y también mi arreglo de vértices o mi vector de vértices va a también ser un ayudante aquí. De hecho, lo voy a dibujar para que lo vean. Aquí
el vector de apoyo que tengo va a ser igual aquí a 3 espacios. ¿Sí? Va a tener aquí 3 espacios disponibles. ¿Sale? Entonces, básicamente en un programa de Java me crea, para hacer una matriz de adyacencia, me da estas dos estructuras. Un vector igual de la misma cantidad de espacios y una matriz de 3 por 3. Solamente que aquí la matriz tiene un doble ciclo for, que lo que hace es recorrer toda la matriz. Primero por fila y luego por columna, e indica que todos sus espacios van a tener valor 0. Es decir, la matriz la inicializa totalmente en 0, al igual como se lo muestro yo aquí. O sea, básicamente, el constructor crea la matriz completa, le dice cuántos espacios va a tener en filas y columnas, y a todos los espacios les da valor 0. Eso es lo que hace. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, les digo, el número total de vértices lo va a pasar a 0. ¿No? Aquí pues, no tenemos ningún vértice creado. Básicamente inicializa las estructuras necesarias. Luego aquí es donde se empieza a complicar un poquito la cosa, porque tenemos 1, 2, 3, 4 métodos que van a ser operaciones que ya les di y operaciones que ya tienen ahí en las diapositivas. Bueno, ya casi acabamos. En este caso, tengo un método llamado número de vértice, que lo que hace es hacer un return de tipo entero. Tengan en cuenta que este int aquí, cuando le pongan aquí a un método un tipo de dato, va a indicar el tipo de retorno. Entonces quiere decir que lo que me va a retornar va a ser un número. Y yo sé que esto parece que está escrito en chino porque está raro, pero ahorita el chiste es explicárselos paso a paso. Primero, lo que nos dice es que va a devolver -1 si no encuentra un vértice. Quiere decir que este método se encarga de buscar en mi vector de vértices, por eso les digo que este es un auxiliar. Si en mi vector de vértices existe un vértice creado, entonces me va a devolver el número de la vértice posición. -1. Ajá. Si no existe, me va a devolver -1. Y ahorita van a ver para qué. Este básicamente es un buscador de vértices. Entonces, primero, lo que hace aquí es crear un nuevo vértice llamado B. Ah, bueno, pero para eso tengo que mandarle una cadena de texto, que básicamente es el nombre del vértice, el indicador, pues, acuérdense que todos los vértices los tengo que nombrar. Entonces, aquí creo un vértice con un nombre BS, ¿no? Un nombre de vértice, el que recibo aquí. Si yo le pongo el nombre de una ciudad, y le pongo, por ejemplo, México, aquí, pues, va a recibir México, y después crea el vértice con ese nombre. Entonces, para buscar. Creo una variable llamada encontrado, que es boolean, y lo inicializa en false. Quiere decir que no está encontrado hasta ahorita. Y fíjense en esta estructura for. Está rara, está distinta, pero es por un tema de optimización. Ahorita van a ver por qué. Esto de aquí, el int igual a 0, int i igual a 0, acuérdense que esta es una variable de un contador, un iterador. Lo inicializa en 0. Esto normalmente ustedes, cuando utilizan una estructura for, lo ponen aquí. Y al final ponen aquí y más, ¿no? Esa es la estructura más común que utilizan para ¿cómo se llama? Para un for. Pero esta estructura está modificada, porque aquí el i++ lo maneja aquí, con esta cosa rara. Lo maneja con un if. Y luego, este int igual a 0 lo pone aquí afuera. Entonces, parece extraño, pero es que es por un proceso de optimización. Entonces, vamos a ver. Lo único que tenemos aquí entonces en el for son las validaciones. Primero, el contador o el iterador debe de ser menor al número total de vértices. En general, acuérdense que esto es un atributo y vale 0 hasta ahorita. Y luego dice, si el iterador i, el que tengo aquí de control, es menor al número de vértices y no se ha encontrado, ojo, yo sé que en esta parte mucha gente se confunde. Encontrado es una variable booleana que es false, pero tiene un valor false, pero porque tenga esto aquí,
este símbolo, esta negación, no quiere decir que automáticamente se convierte en true. Simplemente es para hacerlo a nivel de sintaxis, a nivel humano, sintácticamente, humanamente hablando, sea más fácil de entender. Mientras el iterador sea menor al número total de vértices y no se haya encontrado, o sea, esto, mientras siga siendo false, entonces va a entrar al ciclo for. Cuando este automáticamente se convierte en true, va a salirse del for, sin importar de cuánto sea que le falte. Por eso es que está escrito de esta manera, para optimización. Pero bueno, ahorita les muestro. Entonces dice, encontrado va a ser igual a lo que me devuelva el vértice en la posición i, en la posición iterador, con el método equals. Acuérdense que el método equals es un método de la clase vértice, aquí, que lo que va a devolver es un boolean, un true si dos vértices son iguales y un false si los vértices son distintos o si no se encuentra. Entonces, yo comparo mis vértices, bueno, en mi vector de vértices, por eso les digo que este es un vector de control, porque aquí voy a almacenar los vértices de manera temporal y voy a crear una estructura. Bueno, voy a comparar si existe, entonces le mando B. Automáticamente esto me va a devolver true. Si yo creé ya un vértice con el nombre tal y lo busco, si está, entonces me va a devolver aquí true. Y entonces, antes de que el iterador pase a más, va a decir, si el iterador, sí, básicamente, si no se ha encontrado, entonces aumenta 1, aumenta el iterador i. Por eso lo maneja de este lado. Si ya lo encuentra, entonces no aumentes el contador, automáticamente continúa con la siguiente iteración, pero en esta siguiente iteración tiene que cumplir esta condición. El número de vértices es menor, digo, el iterador es menor al número total de vértices y no se ha encontrado. Pero en este caso, si se encuentra un vértice que ya creé con el mismo nombre, entonces automáticamente me va a sacar de la estructura for y va a ir para acá. De hecho, ustedes pueden comprobar esto. Sí, ya les enseñé cómo hacer un debugging de la aplicación. Si ustedes le dan aquí a la bandera de este lado y lo corren como debug paso a paso, van a darse cuenta cómo en el momento que lo encuentra, la siguiente iteración del for hace que automáticamente se salga y pasa para el retorno. Eso es muy interesante, sería cosa que lo vieran. Pero bueno, incluso aquí también en el return maneja esta cuestión extraña. Yo sé que se ve raro, pero es que es una cuestión de optimización. En Java, esto es una comparación, esto es un if, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo se ve. Voy a comentar esta línea y van a ver cómo no me va a dar error. A ver, dice, retorna. Esto es un if y un else de manera simplificada. Vamos a ver lo que dice. Primero, va a retornar a través de una condición. Si el iterador es menor al número total de vértices de mi grafo, si eso es verdad, entonces voy a retornar la posición de i. Y si no, voy a retornar la posición, voy a retornar -1. Esto es exactamente lo mismo que decir aquí, if i menor a número total de vértices, return 1, no, return i, else, return -1. Es exactamente lo mismo y si se dan cuenta no me está mandando un error. Pero en lugar de crear 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas para hacer eso, lo simplifico con una sola línea. O sea, básicamente retorna dependiendo de la condición que le estoy marcando. ¿Qué es lo que hace? Este método busca un vértice que yo previamente pude haber creado o no. Si lo encuentra, me da la posición de ese vértice. Y si no lo encuentra, me devuelve -1. O sea, me dice que no hay. Este -1 me va a servir, este valor y la posición del vértice, o este -1 me van a servir para después crear relaciones y arcos. Ahorita van a ver. Bueno, este método en sí podría, yo lo consideraría el más complicado,
¿Por qué? Por la cuestión del for y así, pero bueno, se van a acostumbrar. Después tenemos otro método que dice nuevo vértice. Este método crea un nuevo vértice. Vamos a ver la importancia entonces del vector vértice que tengo aquí a la derecha. Primero, crea una variable booleana que se llama existe y comprueba con el método de arriba. Utiliza este método anterior. Este método anterior va a buscar el nombre del vértice. Y aquí también, esto también se ve raro, pero esto también es una condición. Va a decir, existe, va a ser igual a lo que me devuelva la búsqueda de mi vértice, aquí arriba, siempre y cuando sea mayor o igual a 0. O sea, si la búsqueda del vértice me da mayor o igual a 0, entonces eso lo paso a la variable booleana, a mi variable existe. Entonces, si existe previamente, si yo ya había creado ese vértice nuevo, bueno, el vértice ya lo había creado anteriormente, me va a dar esto un true, que sí existe. Y si me da -1, porque acuérdense que aquí también devuelve -1 si no encuentra, entonces este existe va a ser false. Ahora, este if, si no existe, o sea, si no existe el vértice que yo estoy diciendo que voy a crear, entonces voy a crear un nuevo vértice con el nombre que le estoy pasando por este método. Y le voy a asignar un número de vértice. En este caso, pues tengan en cuenta que cuando yo aquí no tengo ningún vértice creado, aquí como ven aquí a la derecha les dibujé, tengo mi matriz de adyacencia en 0 y mi vector de vértices vacío. Entonces, en este caso, solamente en caso de que no encuentre nada o que no encuentre un vértice ya previamente creado, va a crearlo, después va a asignarle un número de vértices o el número total de vértices vale 0. Entonces le voy a dar ese valor, 0. Y le voy a asignar un espacio en mi vector. Por ejemplo, aquí yo voy a crear un nuevo vértice, va a ser el primerito que voy a crear, y dice que lo voy a agregar en número de vértices más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hago es primero colocar aquí mi vértice. Por ejemplo, voy a crear un vértice con la letra S, con el nombre S. Y lo voy a colocar aquí, y cuando lo coloco, automáticamente indico que número de vértices más, ahora número de vértices va a ser igual a 1. Ahí. Antes era 0, ahora ya el número de vértices es 1. Simplemente para una cuestión de posición previa. Les digo, este código está optimizado precisamente para ahorrarse mucho tiempo y mucho código. Y entonces le estoy diciendo que en esa posición, o sea, en esta posición que está aquí, voy a agregar el vértice nuevo que acabo de crear, que va a ser ese. Ese es el que yo quiero. Yo después puedo crear otro vértice en la posición 3, por ejemplo, o en la posición 2. De hecho, automáticamente el sistema, bueno, el programa me va a decir, si yo no tengo nada en este espacio, y yo creo, por ejemplo, un vértice con nombre X, así, automáticamente me lo va a posicionar aquí y va a aumentar el número de vértices totales a 2. Porque acuérdense que esto sería 0, 1 y 2, ¿no? Ajá. Entonces, para que el siguiente vértice automáticamente sea el que sigue en esta posición. Bueno, supongamos que yo ya creé estos dos vértices, S y X, ¿sí? Ahora voy a pasar a este nuevo método que dice nuevo arco. Lo que hace es recibir el nombre del primer vértice y el nombre del segundo vértice. Aquí yo le pasaría S y X. Y luego crea dos enteros, BA y BB. Estos a mí me sirven para buscar el número de la posición de ese vértice. Por eso utilizo la búsqueda con el método de aquí arriba, la búsqueda del vértice. Por eso les digo que este vector es un auxiliar. A mí me sirve para indicar nuevos vértices y posteriormente crear arcos en la matriz e indicar elementos en la matriz de adyacencia. Bueno, entonces busca la posición del vector 1
o del vector, el primer vector, del primer vértice, el que tengo aquí, S, me va a devolver BA, va a valer 0. BA, en este caso, va a valer 0. Y BB va a valer 1, porque son la posición que tengo en mi vector, ¿sale? Y después pregunta, si BA es menor a 0 o BB es menor a 0, entonces va a arrojar una excepción. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos trabajando con matrices o vectores en Java, si no se encuentra un elemento en una posición, va a mandar un error que seguramente ya han visto, el típico null pointer exception, ¿no? Ese seguramente lo han visto, que marca en rojo. El problema con ese error es que se detiene la ejecución de su programa. Al utilizar esta excepción, que cuando ustedes la escriben tienen que agregar la librería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no lo encuentro. Bueno, creo que esto ya viene por defecto. No hay que agregar ninguna librería. Pero en este caso tienen que decirle que el método va a arrojar una excepción en caso de tener error. Van a preparar este método para eso. Y si entonces en la posición de mi vector 1 y la posición de mi vector 2 son menores a 0, quiere decir que no existen en mi arreglo, va a mandar va a mandar una nueva excepción, va a decir el vector no existe, pero no me va a detener la ejecución del programa, eso es importante. Entonces, esto también es un if, pero vean cómo ni siquiera tiene llaves. En el momento en que esto compruebe y sea verdadero, va a mandar una excepción. De caso contrario, donde sí los encuentre, va a decir que la matriz de adyacencia en la posición de mi vértice 1 y en la posición de mi vértice 2 va a ser 1. Entonces, a ver, ¿cómo está esto? Posición de mi vértice 1, aquí va a ser 0, o sea, esta, y la posición de mi columna 1, aquí tengan en cuenta que esto sería 0, 1, 2, y este sería 0, 1, 2, aquí también. Ay, disculpe por la escritura, pero pues es lo que... Aquí en la fila de BA y en la columna BB, aquí voy a borrar perdón, ya borré el otro que no era. Voy a borrar y voy a poner un 1. ¿Por qué? Porque ahí estoy creando el arco. Y así es como creo una lista de adyacencia. Ahora, debe de haber otro método. Si los que estuvieron en la clase pasada se acuerdan, yo tengo también que comparar si existe un arco. Entonces creo un método que básicamente va a hacer lo mismo, pero en lugar de dar a la matriz de adyacencia un valor en una posición de fila y columna, lo que va a hacer es retornar el valor de esa fila y de esa columna. Entonces, de esa manera, si encuentra un 0, va a saber que no hay un arco con esa combinación de vértices. En el caso de que yo le mande igual lo mismo, 0 como vértice 1 y 1 como vértice 2, automáticamente aquí va a buscar esta posición. ¿Dónde está? Y me va a regresar el 1. Entonces quiere decir que si me devuelve 1, sí existe un arco ahí creado. Ahora, si estuviéramos hablando de un grafo valorado, solamente hay que especificarle que si devuelve un valor distinto de 0, quiere decir, o un valor mayor a 1, o mayor a 0, perdón, entonces ahí quiere decir que el grafo está valorado y pues va a devolver también el valor. Va a devolver un true si tiene un valor mayor a 0. Esa sería la forma de compararlo. Hay variaciones de este código, pero yo creo que este es el más sencillo y eficiente. Ahora, lo que a ustedes les toca es ir aquí al método main y empezar a crear, por ejemplo, grafo, ¿qué era? Grafo matriz. Vamos a hacer grafo 1 es igual a new, grafo matriz. ¿Y qué es lo que recibe por parámetro el constructor? Va a recibir un número del total de filas y columnas, ¿no? Entonces aquí nada más creo que tengo que importarla.
Bueno, lo escribí mal, me parece. Ahí está. Bueno, ya creé mi grafo 1, ahora tengo que hacer un menú de opciones para meterle información a este grafo. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, un típico switch, con una operación, bueno, con aquí un operador. Normalmente les recomiendo que el operador sea de tipo carácter. Y ya van a crear aquí sus opciones para ir comparando y bla, bla, bla. O sea, eso es lo que ustedes tienen que hacer, poder controlar exactamente lo que yo hice, de crear vértices, de crear arcos que se indiquen en la matriz de adyacencia, ustedes lo tienen que hacer. Eso es el ejercicio, ¿sale?